Bienvenidos a los tutoriales de automatismo o programación de PLC. En este caso vamos a trabajar con el micro PLC logo de Siemens. Antes de iniciar, de entrar en materia, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos básicos. En este caso aquí tenemos lo que son las compuertas lógicas fundamentales. Estas compuertas son muy utilizadas en la electrónica digital. Trabajan con, digamos, con señales binarias. En este caso ceros y uno se representa digamos, cuando hay tensión se representa con un 1 y cuando hay ausencia de tensión se representa con un 0. Aquí tenemos la compuerta OR. El funcionamiento es el siguiente: como tenemos aquí una configuración, digamos, la vemos exacto que es un paralelo, es decir, si yo acciono este interruptor, vamos a tener tensión aquí en la bobina y se activará este contacto auxiliar y por ende se enciende la lámpara. Digamos, en la otra posición, si activamos este interruptor, pasaría lo mismo y se enciende la lámpara. En el programa logo, las entradas, es decir, las entradas de señal, se representan con la letra I y un número que va creciendo según, digamos, de forma ascendente, y 1 y 2 y así sucesivamente. Lo mismo pasa con las salidas. Las salidas se representan con la letra Q y también van en forma ascendente. Dicho esto, vamos a hacer una pequeña simulación para ver cómo es que se comporta este tipo de componente. Ahora mismo en estas entradas tenemos un 0. Recuerden que 0 es ausencia de tensión. Ahora vamos a activarlo. Ahí tendríamos, digamos, un 1, lo que representa que tenemos tensión. Entonces ya tenemos tensión en la bobina, se activa su contacto auxiliar y se enciende la carga. Es lo que tenemos que tener en cuenta, que para que la carga se encienda en una compuerta OR, cualquiera de las dos entradas que activemos es suficiente para tener un 1 a la salida. Si tenemos las dos, pues también es lógico, porque aquí lo vemos que la tensión sigue llegando a la bobina. Ahora tenemos aquí lo que es una END. Si vemos la conexión de los interruptores, esto nos hace recordar a lo que es un circuito serie. Entonces, si accionamos uno, no pasaría nada porque este sigue abierto y la tensión no llega aquí. Presionamos el segundo, ahí sí, se cierra el circuito, tenemos tensión en la bobina, se cierra el contacto auxiliar y se enciende la salida. Entonces ese sería el funcionamiento que tenemos que tener en cuenta. Luego tenemos una NOT o una inversora. Si aquí tenemos en la entrada tenemos un 0 lógico, entonces a la salida vamos a tener un 1. Él invierte esa señal. Y si es lo contrario, tenemos un 1 aquí, ese 1 ¿cómo lo representamos? Cerrando el interruptor, tenemos un 1, ya tenemos tensión en la bobina, entonces su contacto auxiliar se abre, porque recuerden que en estado de reposo él está cerrado. Entonces la tensión pasa, la corriente, la tensión llega aquí y tenemos, digamos, la lámpara encendida. Esto voy a aclararlo un poco. Todos los, digamos, los dispositivos de control como relé y contactores tienen una serie de contactos abiertos o cerrados. En este caso tenemos un contacto normalmente cerrado en reposo, es decir, cuando no hay tensión en la bobina. Una vez energizada la bobina, entonces todos, digamos, todos los contactos auxiliares cambian de estado. Entonces todos los que estaban cerrados pasan a abiertos y los que estaban abiertos pasan a cerrado. Si quitamos la tensión, todo pasa, digamos, vuelve a su normalidad, digamos, su estado de reposo.
Por eso que en el estado de reposo tenemos encendida la carga, porque aquí tenemos un 0 e invierte la señal, tenemos un 1. Esto es solamente de forma didáctica para comprenderlo y digamos tener más o menos cómo es el funcionamiento de esa compuerta. Ya más adelante no vamos a tener que trabajar con esto y ya nos dedicamos directamente a trabajar con los componentes del programa. Esto solamente para tener una ilustración de cómo funciona. Luego tenemos la XOR o una OR exclusiva. Si vemos, lo primero que vamos a notar es que tenemos dos circuitos siempre, digamos, auxiliares abiertos, cerrados, y dos abiertos y digamos están cruzados. Esto hace referencia a un circuito eléctrico que conocemos como conmutador, es decir, un circuito para conmutar. Si yo estoy, por ejemplo, voy a subir una escalera, una casa de 2 pisos, yo enciendo la lámpara en la parte de abajo, aquí. Luego, cuando esté en la parte de arriba, en el segundo piso, con otro interruptor, apago. Y eso es lo que se denomina un conmutador. No sé cómo, dependiendo en qué país estás viendo este video, pueden llamarlo de otra manera. Pero es un cambio de estado desde 2 puntos. Es un control, digamos, de una lámpara desde 2 puntos diferentes. Es lo que hace esta compuerta. Es lo mismo que también tenemos en una habitación, que en una habitación nosotros entramos, vamos a dormir, encendemos la lámpara cuando entramos a la digamos en la entrada de la puerta. Luego cuando nos acostamos, al lado de la cama hay otro interruptor, digamos por lo general son pulsadores, le damos y se apaga, digamos, la carga, la lámpara. Porque sería bastante incómodo, ¿no? Estar acostado y tener que levantarnos a apagar la luz y luego con la luz apagada regresar a la cama. Entonces para eso se utilizan estos circuitos y esta es la función que tenemos dentro del logo que se llama XOR y es utilizada para hacer este tipo de circuitos o de este tipo de programación, sobre todo en trabajos de domótica, cuando queremos automatizar toda, digamos, la luz en nuestra casa. Ahora tenemos la NOR. En este caso no hay mucho que decir, es simplemente una OR con una NOT asociada. Eso quiere decir que todas las entradas van a ser negadas, invertidas, y aquí la vemos. Tenemos dos ceros, en cada entrada tenemos un 0, se invierte eso, tendríamos un 1. Y lo mismo pasa con la NEN, con la N. En este caso una N combinada con una NOT y tenemos una NEN. Y pasa lo mismo. Tenemos ceros en la entrada, se invierte con la NOT y tenemos ya lo que es un 1. Entonces nos quedamos con eso por ahora. Es todo lo que necesitamos saber, digamos, comprender. Si tienen preguntas, por favor háganlas, porque para poder avanzar con este curso debe estar estos conceptos o estos esquemas entendidos. Tienen que estar bien claros para avanzar. Aquí tenemos este resumen, esta infografía yo se las voy a dejar para que la puedan descargar en la sección de comunidad aquí en el canal, y ahí van a poder descargar esta imagen. Aquí nuevamente los esquemas que tenemos y la descripción de cómo funciona cada una de estas compuertas. Y este sería el símbolo con el que vamos a trabajar en la programación con logo. Cada símbolo representa el esquema que está a su lado. Entonces es muy importante que esto lo tengan en cuenta, que lo entiendan sobre todo para no tener problemas al momento que vayamos avanzando con la programación. Entonces no olviden, por favor, suscribirse, apoyar este canal para seguir creciendo, y los espero en el próximo video.